Buenos días para todos los oyentes. Sean bienvenidos en una nueva edición de Más Info. Primeramente saludarle a Pablo que nos acompaña siempre en los controles. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Todo bien, Divina. Buenos días para vos, para los compañeros y también para Pablo y a toda la audiencia de Radio Uninorte TV. Katia, Buenos días, compañeros, y a la audiencia también. Luis. Buenos días, Divina, ¿qué tal? Bien. Pasamos al informe meteorológico contigo, Alan. Así es, Divina, la temperatura actual para este jueves 7, cálido, luego fresco por la mañana. La mínima de 17 y máxima de 30 grados. Mañana viernes, mínima de 13 y máxima de 19 para el sábado. Frío, fresco, cielo mayormente nublado, la mínima de 11 grados, la máxima de 15 grados, así que la temperatura para este fin de semana va a estar bajando el 11 y para el domingo 8 la mínima y la máxima 17, así que a preparar esos abrigos. Que no guarden. Etcétera. Antes de pasar a titulares, quiero felicitar primeramente al director del diario Última Hora, Roberto Santander, y a todo el gran equipo por el nuevo enfoque para el diario. Hoy vemos un diario más enfocado en el análisis con entrevistas, reportajes y la incorporación de nuevos columnistas que aportan distintas miradas y opiniones. Un espacio más cercano para fortalecer la opinión pública. Ahora sí, pasamos a los titulares de Última Hora. En país tenemos alarman IPS, 9.000 millones de guaraníes sin garantía. El millonario sistema adquirido por la previsional falló en un momento crítico. Consejo del IPS decidió solicitar una auditoría por la gravedad de los hechos. En deportes, Olimpia golpea sobre el final a Barracas de visitante iguala con Pasco en puntos. Olimpia hizo un gran despliegue para vencer de remontada sobre la hora a Barracas por 2-1 en la cuarta fecha del grupo G de la Copa Sudamericana. El decano suma 7 unidades en la tabla e iguala con Vasco da Gama, a falta de 2 fechas del cierre de la fase de grupos. Contratapa del diario ABC, con borrón y cuenta nueva en el campeonato casero. Cerro Porteño no tiene otra que apostar todo a lograr la clasificación a octavos de final. Hoy enfrenta a Junior de Barranquilla, 23 horas en Cartagena será este compromiso. Gracias, compañeros. Y ahora son las 10:26. Ahora sí pasamos a nuestro tema principal, que es el salario mínimo. ¿Cuáles son las informaciones acerca de eso, Katia? Sí, este es un tema que hoy preocupa muchísimo a los trabajadores paraguayos, ya que estamos hablando de algo básico, si alcanza o no alcanza para vivir. Justamente, según una publicación de ABC Color, sindicatos están proponiendo que el salario mínimo debería de ser aproximadamente de 7.6 millones de guaraníes, basándose en un estudio del costo real de vida en Paraguay. Y hoy en día el salario mínimo está alrededor de 2.899.048 guaraníes, lo que muestra una enorme diferencia de lo que piden los sindicatos. Así es, Divina. Hoy en Paraguay hay un debate fuerte sobre lo que es el salario mínimo y también sobre algo que muchísima gente hace todos los días. Como recalcaba Katia, el salario en Paraguay actual es de 2.899.000 guaraníes y se ajusta tomando como referencia lo que es el IPC, que es el índice de precios al consumidor del Banco Central. Ese índice mide la inflación promedio del país. El problema también está con los sindicatos, economistas, que incluso el propio gobierno, es que el IPC no refleja realmente cuánto subieron las cosas que más consume la gente trabajadora. Hablamos de alimentos, alquileres, transporte, medicamentos y también los servicios básicos del día a día. La ministra de Trabajo también directamente en una entrevista dijo que no es suficiente ni justo seguir ajustando solamente por IPC, dijo en una entrevista con ABC Color. En otro punto clave también de esto de las informaciones está la informalidad laboral, porque Paraguay tiene un mercado laboral donde miles de trabajadores están sin IPS, sin estabilidad y también cobrando menos lo que es el salario mínimo, es decir, 1.500.000 o incluso también 2 millones. Algunos economistas advirtieron en entrevistas, charlas, que subir el salario mínimo puede ayudar, pero no se combate también la informalidad, que es el problema prácticamente igual.
En discusiones públicas y redes sociales paraguayas cuentan una realidad que hay personas que dicen que en el interior todavía se ven salarios de 600.000, 1.200.000 guaraníes o también 2 millones. Y el Banco Central tiene registros históricos que muestran cómo va cambiando el salario mínimo y el poder adquisitivo desde el año 1980 hasta hoy. Además, el costo de vida cambió muchísimo porque hay, por ejemplo, personas que alquilan en Asunción o Central y fácilmente gastan entre 1 millón, 1.500.000, más comida, después tiene luz, internet también para tener internet en la casa, medicamentos, o que viven con sus hijos o parejas, obviamente gastan en colegios, cuotas, etcétera. Pero el problema no solamente es cuánto sube el salario, el problema es cuánto cuesta vivir, porque al final la pregunta que mucha gente hace en la calle es simple: con el salario mínimo se puede vivir dignamente. Sí. Y sobrevivir sí, pero vivir tranquilo no. Continuando con lo ya mencionado, quiero acotar sobre los pedidos de aumento. En mi postura, subir el salario mínimo no es siempre la solución, porque muchas veces también a la vez aumenta la canasta básica. Eso es categórico. Entonces lo que se gana por un lado se pierde por otro. Por ejemplo, si la leche costaba 5.000 guaraníes, después del aumento podría costar alrededor de 6.500 o dependiendo del comercio. Entonces la pregunta es: ¿qué le falta al gobierno para resolver este problema de fondo? Y el salario ya no alcanza para una familia. Entonces, señor presidente, es necesario buscar una solución profunda porque esto ya no puede seguir así, donde los trabajadores se esfuerzan todos los días y aún así no alcanza para vivir dignamente. Esta semana se reúne la CONASAM para debatir sobre los reajustes. El reajuste se calcula según la inflación acumulada medida al índice de precios al consumidor, conocido como IPS. Hasta ahora la inflación acumulada ronda el 2,4% y se estima que el aumento final sería aproximadamente del 3%, es decir, unos 87.000 guaraníes. Sin embargo, desde el sector obrero consideran que este monto es insuficiente para cubrir el costo de vida actual. Además, reclaman cambiar el sistema de cálculo porque aseguran que no refleja la realidad económica de los trabajadores. Incluso algunos gremios piden un aumento del 25%. En medio del debate, el presidente Santiago Peña pidió administrar la ansiedad y señaló que esperará el informe oficial de CONASAM antes de tomar una decisión sobre el reajuste salarial. Ahora estamos en llamada con el compañero Carlos, que estuvo en exteriores. Para hablar con la gente sobre un tema que siempre genera debate: el salario mínimo. ¿Alcanza realmente para vivir? ¿Y cómo impacta en el día a día de los trabajadores? Vamos a escuchar distintas opiniones. Hola, ¿cómo estás? Estamos haciendo una consulta rápida sobre el salario mínimo. ¿Será poder responder una pregunta? Sí, cómo no, buen día. Muy bajo el salario mínimo, especialmente para los obreros, que no alcanza para mantener la familia. Sube el costo de la ANDE, la luz, el agua y las carnes, el gasto familiar, y cuesta alcanzar con eso. ¿Crees que los políticos podrían vivir un mes con el salario mínimo? Creo que no, por la vida que lleva ellos no aguantan ni una semana. Y por último, ¿crees cuál da más miedo? ¿Quedarse sin trabajo o cobrar poco? Y bueno, quedarte sin trabajo, si tenés familia no puedes, por lo menos tener que aguantar. Vas a tener que aguantar por los pocos que alcanzás o lo que te pagan. Muchas gracias, señor. ¿Su nombre? Antonio Vera. Antonio, escuchamos la opinión de un ciudadano sobre el salario mínimo y la situación económica actual del país, una problemática que continúa generando debate y preocupación en gran parte de la población trabajadora. Volvemos con ustedes, compañeros. Gracias. Gracias, compañero Carlos. Bueno, y así fue la jornada de hoy. Pudimos observar. Bueno, gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión de Más Info.